Estamos en esta serie que se llama Cultura de Reino, porque entendemos que, como dijimos, todo el tiempo estamos siendo discipulados, todo el tiempo estamos siendo influenciados por nuestro mundo, estamos siendo conformados a este mundo, y la palabra de Dios nos dice: no se conformen a este mundo, no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Esa es la base de esta serie, de los temas que hemos estado viendo. Y hoy, principalmente, si bien lo tenía pensado por un poquito más adelante, pero tuvimos una semana muy interesante como nos tocó participar ahí con Priscila, algo compartí ahí por el grupo de la iglesia, que fue la semana del Congreso Latinoamericano de Lausana. Y fue tremendo, justo se eligió acá en Montevideo, acá Uruguay, en Montevideo, se eligió para poder recibir a unas 140 personas líderes de todos los países de América Latina en este encuentro, para poder conversar sobre el estado de la iglesia, poder conversar sobre principalmente la Gran Comisión y cómo va a ser la iglesia, independientemente de denominaciones, de organizaciones, para obedecer el mandato de Dios de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que Jesús nos ha mandado hasta que Él regrese. Entonces, la verdad que fue una semana muy desafiante, una semana, la verdad, privilegiada. Éramos solamente unos 14 o 15 representantes de todo Uruguay, y que justo acá de Adulam nos tocara estar dos ahí presentes. La verdad que fue un gran privilegio. El movimiento de Lausana es algo que se inició en el 74, creo que fue ahí la primera vez. Por eso ahora el año que viene se cumplen los 50 años. Y solamente se han hecho 3 encuentros en estos 50 años. El año que viene se viene el cuarto. El primero fue en la ciudad de Lausana, por eso ahí le quedó ese nombre. El siguiente fue en Manila, en las Filipinas, y el último fue en Sudáfrica en el 2010, en la ciudad del Cabo. Fue algo que fue comenzado, todos han escuchado de Billy Graham, ¿les suena? Sí, bueno, Billy Graham se juntó con un buen amigo de él, se llama John Stott, que también es muy conocido, un escritor y teólogo muy conocido. Y estaban muy preocupados por justamente lo fragmentada que estaba la iglesia y muchos cambios que estaba viendo en la iglesia y la despreocupación que había por el cumplimiento de la Gran Comisión. Y realmente se cree que este movimiento que ellos comenzaron ahí en Lausana, que juntaron a miles de líderes de todo el mundo, realmente influenció fuerte y grandemente, influenció a lo que es toda la trayectoria de cómo la iglesia comenzó a caminar desde ese entonces y hacia adelante. Y por eso cada 12 o 13 años se han vuelto a hacer estos encuentros, realmente para juntar a los representantes de la iglesia global y para decir, bueno, juntemos cabeza, pensemos cómo podemos darle prioridad a la tarea que Jesús nos dejó. Entonces fueron realmente unos días muy interesantes de poder conversar, de poder hablar de lo que está pasando en nuestro país, en otros países, y cómo poder colaborar juntos para el cumplimiento de esta tarea tan importante. Y además cerramos con la frutillita de la torta, que fue en el día de ayer, que también ahí a varios les compartí ahí el afiche, de que aprovechando varias de las personas que vinieron también de otros países, tuvimos en el Seminario Bíblico del Uruguay una conferencia misionera durante todo el día que fue muy buena, también con el director internacional de Comibam, que es la colaboración iberoamericana por las misiones, iberoamericana misionera, que congrega a todas las agencias misioneras del mundo hispano. Y que también lo tuve ahí medio de jefe en PMI, la agencia misionera con la que yo trabajo, porque antes era el director de Latinoamérica de PMI, un buen amigo ahí, también Daniel Bianchi, también que es ahora el director de toda Latinoamérica de Lausana, pero también hace tiempo que trabaja mucho haciendo viajes al mundo musulmán, llevando a personas y a líderes y a pastores para contagiar esta visión por ver la obra de Dios hecha hasta lo último de la tierra. Entonces fue, la verdad, que una semana muy desafiante en cuanto a eso, que nos dejó mucho para pensar. Y claramente yo pensaba, bueno, ¿qué nos toca a nosotros como iglesia local? ¿Qué nos toca a nosotros desde nuestro lugar, desde nuestra Jerusalén, como se habla muchas veces, ¿no?
Jesús nos dijo que vayamos, que compartamos el Evangelio, que prediquemos el Evangelio de Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y siempre entendemos eso, que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad donde estamos. A los discípulos, que se lo dijo en ese momento, estaban en Jerusalén, y después les fue diciendo que tenían que, mientras iban yendo, iban recorriendo el mundo, desde el lugar en el que estaban y hasta el último de la tierra. Y eso lo entendemos como que para nosotros es una tarea simultánea, que todos nosotros debemos predicar el Evangelio donde estamos, en nuestro contexto, en nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra iglesia, nuestro barrio, pero también, a medida que vamos avanzando, a medida que vamos entendiendo que todos tenemos una responsabilidad por el lugar en el que estamos, pero también por los lugares que continúan. Nosotros, la iglesia de Adulam, tiene una responsabilidad acá con el barrio Laures, pero tiene una responsabilidad también con todas las piedras, como también tiene una responsabilidad con todo Uruguay, como también tiene una responsabilidad con todo el mundo. Y es por eso que también hemos pensado también la forma en la que nosotros pensamos por quiénes oramos en todos los espacios de misiones. Tuve tentado de ponerle el título, capaz que después para YouTube le pongo el título también, de Adulam no tiene domingos misioneros. ¿Se han dado cuenta que nosotros no tenemos domingos especiales de misiones? ¿No? Justo el domingo que viene vamos a tener porque nos van a visitar misioneros, ¿no? Pero eso le cuento después. Pero justo ahí hay gente que contaba, ¿no? Con orgullo, ¿no? Cada 2 meses o cada vez que cae un quinto domingo de mes tenemos domingo misionero. Nosotros no. ¿Y es porque no nos interesan las misiones? No, porque en realidad queremos que cada domingo sea misionero. Por eso que pasamos de todos los domingos, tenemos esos 2-3 minutos para recordarnos de alguien que está fuera de nuestra iglesia, llevando a cabo la misión de Dios, y queremos orar por ellos y queremos ofrendar por ellos. Y queremos que también entendamos que cada día nosotros estamos acá para congregarnos, para celebrar en comunidad la gran obra que Dios ha hecho, la gran salvación que nos ha dado, pero desde el momento que ustedes cruzan esa puerta para salir, para volver a sus casas, para ir a sus trabajos, para volver a sus familias, iglesia, estamos en misión. Amén. Ahí va eso, vamos arriba, vamos con todo. Estamos en misión. Nosotros ayer también escuchábamos a Daniel Bianchi, que nos cerraba ahí la conferencia hablando de un Dios. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios misionero. No porque es un Dios que le gusta viajar y que dice, vámonos para otros lugares ahí a sacarnos fotitos. No, sino que es un Dios que está en movimiento, es un Dios que tiene clara su objetivo, su misión. Y desde el día 1, la misión de Dios fue establecer su reino en la tierra. Desde la creación, de que creó el hombre y la mujer, le dijo, ustedes fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y cuál era la misión de Dios? Que simplemente que haya muchas personas. Y dijo, la verdad que me quedó un poco chico el huerto del Edén para la tierra tan grande que hice, a ver si hacemos algo con esto. No, Dios deseaba que a lo largo de toda su creación y a lo largo de todo el cosmos, de todo ese universo enorme y gigantesco que Dios ha creado, que nosotros como representantes de este Dios tan gigante, tan inmenso, tan glorioso, tan hermoso, llevemos su imagen, como hablamos el domingo pasado cuando hablamos de justicia, representemos su imagen en cada lugar que vos y yo pongamos nuestro pie. Digamos, acá hay un representante del reino de Dios y queremos que su luz brille y queremos que su luz avance y que aún incluso a pesar de que el pecado entró al mundo, más aún podemos proclamar la grandeza de un Dios que el pecado no lo detuvo y tenía planeado aún antes de la creación del mundo enviar a su Hijo para morir por los pecados de la humanidad y mostrar su gloria y su hermosura, y que nosotros podemos decir, Dios, todo, absolutamente todo, tu nombre es sobre todo nombre, como cantamos recién, y como su nombre es sobre todo nombre, merece ser conocido y adorado por todos. ¿Amén? Amén. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que su nombre es sobre todo nombre y merece ser conocido y adorado por todos? Significa que vos y yo fuimos creados para ser adoradores. ¿Qué es la adoración? La adoración es todo lo que nosotros hacemos. Adoración es cada vez que nosotros reconocemos o vivimos por algo, o vivimos por un propósito o respiramos, estamos adorando. La gran pregunta es, ¿qué estamos adorando? Quizá vos y yo estamos adorando una vida de comodidad. Estamos buscando vivir y transitar nuestra vida de una forma en la cual, pasarla bien, no complicarnos mucho, no evitar dificultades. Capaz que adoramos
el éxito, capaz que nos gusta esto de ser reconocidos, de llegar a tener un nombre. Decimos que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, pero a mí me interesa mi nombre. Me interesa que Facundo sea conocido, que Facundo sea reconocido, que el nombre de Facundo sea importante. Y ahí yo estoy adorando mi nombre. Capaz que alguno de nosotros dice, bueno, eso yo quiero llegar a ser importante, quiero llegar... Es muy común, ¿sí? que en la sociedad todo el mundo dice, bueno, queremos llegar a ser alguien, no quiero ser un don nadie. Y eso es también adorar a nosotros mismos. Capaz que a través de eso queremos tener una gran carrera. O capaz que nuestro propósito es esto, ¿no? Adoramos la familia, porque ahí es donde encontramos nuestra identidad. Pero la Biblia nos dice que todo lo que nosotros hacemos está demostrando dónde está nuestra adoración, dónde están nuestros ídolos, a quién ponemos nosotros en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Entonces, el objetivo de la humanidad es adorar, es reconocer, es disfrutar a Dios para siempre. Entonces la adoración también es lo que vos y yo disfrutamos. Todo aquello que vos y yo disfrutamos por encima de Dios es aquello a lo cual nosotros adoramos. Y el problema del pecado es que ha tomado un corazón que fue hecho para ser satisfecho, para disfrutar, para sentirse completo en Dios y nos quitó aquello que solamente podía darnos la respuesta, y lo que hizo fue empezar a buscar ese vacío, ese hueco en otras cosas. Y por eso Jesús, ¿saben cuál era la expresión que Jesús más usó para referirse a las personas que no son hijos de Dios, a las personas que no son cristianos, decimos hoy en día, que no son convertidos? ¿Cuál fue la forma en la que Dios más se refirió a estas personas? Perdidos. Los perdidos. Y en un sentido muy real, aquel que está sin Dios, que está desconectado de su Creador, está perdido. Y está perdido literalmente porque no sabe de dónde viene, no sabe cuál es su origen, no sabe que fue creado por un Dios completamente perfecto, santo y amoroso. Y tampoco sabe a dónde va, no sabe cuál es el propósito de su vida, no sabe para qué existe. No sabe hacia dónde ir, no sabe cómo satisfacer los deseos, los anhelos de su corazón, no sabe cómo sentirse completo, no sabe cómo sentirse lleno. Por lo tanto, está completamente perdido. Y el corazón de Dios es un corazón que quiere que lo perdido sea encontrado. Quiere que aquellos que están buscando satisfacer su anhelo y su deseo de su corazón en otras cosas, puedan encontrar la fuente que puede satisfacerlo de verdad. Y yo te quiero decir, si vos te sentís hoy en día incompleto, te sentís vacío, sentís que no entendés mucho el propósito de tu vida ni para qué estás, capaz que te falta conocer realmente a Dios y por ahora conoces una versión superficial de Dios o conoces a Dios intelectualmente, pero no has tenido un verdadero encuentro con Él. Entonces nosotros tenemos un Dios que desde el día 1 está en misión. La misión de Dios no comenzó después cuando Jesús resucitó y le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, o vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ese no fue el comienzo. Eso fue un recomenzar, fue un reinicio, fue un agarrar a estos discípulos que están medio perdidos y les recordó, bueno, este era el objetivo de todo. Dios desde el comienzo le había dicho a Adán y Eva de que Él enviaría a un descendiente de la mujer a poder vencer a Satanás y a poder vencer a esa serpiente que puso en enemistad a Dios y a los hombres. Dios le dijo desde el comienzo a Abraham de que Él lo había elegido para que de él creciera una gran nación y él sería bendecido ¿para qué? Para bendecir a otros. Él fue el que le dijo también al pueblo de Israel de que Él los había puesto como luz a las naciones. Eso no lo dijo Jesús por primera vez cuando predicó el Sermón del Monte. Eso ya se lo había dicho Dios a Israel, de que ellos tenían que ser una luz a las naciones, para que las naciones conocieran a Dios. Pero una y otra vez nosotros en nuestros esfuerzos humanos fuimos fallando. Primero en conocer a Dios, primero en nosotros adorar verdaderamente a Dios, pero tremendamente fallamos mucho en después darlo a conocer. Y ahí fue que Jesús vino, murió por nuestros pecados
y nos ofrece una nueva vida. Y a partir de ahí la iglesia nunca pudo ser detenida. Porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno no le van a prevalecer, no van a vencer contra ella. Entonces tenemos la promesa de Dios de que Él hace grandes cosas. Entonces vamos a ir a Mateo 9. Miren, hoy no tengo esto que venía haciendo, ¿no? De mostrar el pasaje y demás. Me olvidé del adaptador en casa. Pero no hay, como la frase esta, no hay desgracia sin un lado positivo. Entonces yo tengo un recordatorio de hermanos, les animo, traigan su Biblia. No dependan de si justo armamos una presentación o si tenemos para poner ahí el pasaje. Traigan su Biblia en papel, también ayuda. Si alguno no tiene Biblia en papel, dígalo, que le conseguimos alguna. Está bien, yo uso mucho también la aplicación. Pero traigamos, es que este es un momento no solamente de escuchar, pero de cada uno de nosotros también meternos en las Escrituras. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Y esta es una escena tremenda porque yo les animo después, si no saben qué leer en la tarde o mañana en el devocional, léanse desde el principio del capítulo 9. Es un capítulo intenso, le pasó de todo a Jesús. Y Mateo lo describe de una forma, si bien no estamos seguros que sea el mismo día, pero lo va contando de una forma como que casi todo lo del capítulo 9 pasó el mismo día. Porque dice, esto y aquello y lo otro, y entonces vino tal persona, y le pidió tal cosa a Jesús, y entonces no sé qué. Como que todo vino pasando así, un día súper ajetreado de Jesús. Un día súper cansado. Y dice a partir del versículo 35, si están ahí, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces nos dice que Jesús recorría, esto era lo que se dedicaba Jesús. Jesús dedicó su ministerio a recorrer aldeas, pueblos, grupos de personas que Él las recorría y Él enseñaba en estas diferentes sinagogas. ¿Y qué es lo que enseñaba? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? ¿No? Jesús era lo que conocemos hoy en día como un predicador itinerante, ¿no? Hay personas, no son muchas, gracias a Dios que no son muchas, porque en realidad, pero es otro tema, pero era el ministerio específico de Jesús. Hay personas que hoy en día todavía se dedican y que lo suyo no están necesariamente pastoreando una iglesia, pero son predicadores itinerantes, donde la mayoría de los domingos en realidad están visitando iglesias y predicando en diferentes iglesias. Bueno, esto era más o menos lo que hacía Jesús con las sinagogas, que era el lugar donde los judíos se reunían se congregaban, digamos, ¿no? A aprender de la palabra de Dios en el día de descanso. Y él tenía un mensaje predicado de diferentes maneras. No era que todo el tiempo repetía como un lorito lo mismo, aunque es muy posible que sí, que tenía muchas prédicas que le decía muchas veces. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo hicieron los discípulos para tener tan claras muchas de las parábolas y las enseñanzas de Jesús, siendo que las escribieron muchos años después? Y una de las razones es porque es así, seguro, de que incluso aparecen muchas historias que depende del Evangelio. Parecía que te está contando que esta parábola, que esta enseñanza la dijo en momentos y en lugares diferentes. Y es porque sí, seguramente Jesús enseñó muchas veces las mismas parábolas, las mismas historias, porque él tenía un mensaje que lo contaba de manera diferente, pero él predicaba un mensaje. ¿Qué predicaba, dice acá? Predicaba el evangelio del reino, lo dijeron por ahí. Predicaba el evangelio del reino de Dios. ¡Wow! Así que el evangelio del reino es algo importante.
Pues sí es a lo que Jesús se dedicaba a enseñar antes de morir, que claramente fue su obra mayor, morir y resucitar, pero mientras Él enseñaba, será importante que nosotros tengamos claro que es el Evangelio del Reino. Y por eso a esto le llamamos cultura del reino, porque yo tengo la convicción de que si nosotros nos vamos a poner unos lentes para ver la Biblia y para entender la Biblia, son los lentes del reino de Dios. Porque el reino de Dios no comenzó con Jesús, ni siquiera comenzó con Israel, sino que comenzó, como dijimos hoy, desde Génesis 1. Desde un Dios que es el rey, que gobierna sobre todo el cosmos, todo el universo, crea un lugar, crea la tierra, bueno, creó todo el universo, pero además creó la tierra donde colocó al hombre y a la mujer, y los hizo sus gobernantes, sus representantes, y a partir de ahí comenzó el reino de Dios. Con ese mandato, de lo que muchos le llaman el mandato cultural, de llenar la tierra, por lo tanto hacer que el reino de Dios se expanda y crezca, y que todo sea gobernado por Dios a través de sus representantes. Hay un videito ahí del Bible Project que es muy interesante, como que aparece ahí la mano de Dios del cielo que le pone una coronita, ¿no? Ahí y un cetro, se lo da ahí a Adán y a Eva, ¿no? Es como esta cuestión que él dice, ustedes son mis representantes. Eso nos queda claro porque en Génesis 1 dice, ustedes tienen que señorearse y soyuzgar, una palabra ahí bien de Reina Valera, pero es esto de someter la tierra, y no someter así de mal, no de explotar, pero esta idea de administrar, de Dios quien es soberano y tiene todo el poder, delega autoridad a la humanidad para gobernar toda la tierra. Por eso nosotros ahora usamos también esta imagen de que somos embajadores. Los embajadores que son personas que están como representantes de su reino, de su país, y en el lugar donde están tienen algo de autoridad que fue delegada por su país, por su reino. Entonces, dice que Jesús anunciaba, acabamos de entender lo que es el reino de Dios. Dios queriendo establecer a través de su pueblo su reino en la tierra. ¿Y cuál es el evangelio entonces? ¿Se acuerdan qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias. Entonces nos dice que este reino de Dios tiene unas buenas noticias. Y una de las primeras veces que se nos da esta imagen de las buenas noticias del reino es en Isaías, donde se describe, ¿se acuerdan? Donde dice que en realidad lo conocemos más a veces por el Nuevo Testamento, porque está citando Isaías, donde dice, hermosos son los pies, en Romanos no dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Romanos 10. Que está citando Isaías donde dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas noticias del reino. ¿Y a qué se está refiriendo? Es un poema ahí en Isaías donde nos habla de un mensajero que anuncia que este pueblo que estaba solo, que estaba sin su rey, viene corriendo un mensajero que se adelanta y que anuncia que viene, nuestro rey ha vencido en la batalla contra el enemigo y salió victorioso y viene a gobernar, y viene a traer paz, y viene a traer salvación, y viene a traer toda la prosperidad que nosotros deseábamos. Entonces nos dice que hay un mensajero que viene, que se adelanta a la llegada del rey, y está anunciando, está declarando, está proclamando. Hay buenas noticias. La buena noticia es que antes estábamos perdidos, pero nuestro rey ha vencido, y por lo tanto el reino de los cielos, el reino de Dios, está firme y está seguro. Ese es el contexto inicial de las buenas noticias. El heraldo es aquel que proclama noticias de parte del rey. Las buenas noticias es la buena noticia de un heraldo que comunica de que el reino de Dios está firme, está seguro y va a prevalecer. Y es el único reino donde podemos tener verdadera paz. Entonces, para nosotros, en nuestro contexto, ¿qué era lo que Jesús anunciaba? Otra de las cosas que Jesús decía, hablando del Evangelio del Reino, es que el reino de los cielos se ha acercado. Significa que en Israel, que era el pueblo de Dios, el verdadero reino de Dios estaba lejos. Y finalmente se acercó, porque quien se acercó a traer el reino fue el mismo rey. Jesús es el verdadero rey del reino de Dios. Aquel que estaba sentado en el trono y no se aferró, como cantábamos hoy, a su gloria, a sus privilegios divinos, sino que se bajó del trono y, en palabras de Gaby, se hizo tero. Se hizo como nosotros, no nos mandó un mensajero,
que dicho sea de paso los había mandado, de eso nos habla en Hebreos 1, que Dios nos habló por mucho tiempo a través de los profetas. Dice, pero ahora nos habló a través de su Hijo. Y de eso se trata la parábola del reino del viñedo, donde dice que había un gran señor, ¿se acuerdan de esa parábola? Que tenía un viñedo y que lo alquiló. Pero empezó a enviar a sus siervos a que pidieran los frutos de ese viñedo. Y en vez de darle los frutos de eso, lo insultaban a esos mensajeros, los golpeaban y los mandaban de regreso. Y ahí está hablando de los profetas que Dios envió a su pueblo a reclamarle. ¿Dónde están los frutos de mi pueblo que deberían estar representándome? Y dice que por último envió a su hijo y dijo, a ver si ahora que envió a mi hijo lo respetan más. ¿Y qué hicieron con el hijo? Lo mataron. Y ahí nos está hablando de que eso fue lo que Jesús vino a decir. El reino de los cielos se ha acercado y el pueblo de Israel rechazó por completo a Jesús y lo asesinó brutalmente. Pero irónicamente, Dios, quien es soberano y tenía todas las cosas bajo control, bajo su soberanía, sabía que esa era la verdadera forma a través de la muerte cruel de Jesús en la cruz. Que Jesús podía tener la verdadera victoria una vez y para siempre. Porque en su muerte, en su entregarse, vencería sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la destrucción cuando el tercer día resucitaría. Y acá lo encontramos a Jesús, sabiendo todo esto y anunciando el reino de los cielos se ha acercado porque yo estoy acá. Yo que soy el rey vine en persona a traerles el reino. ¿Quieren ser parte o no quieren ser parte? Y miren ahí lo que dice en el versículo 36. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión. Ahora, ¿cómo era el estado del pueblo? Era un pueblo así bonachón, todo lindo, que decía, qué bueno que vino el rey, qué bueno que vino Jesús. No. ¿En qué estaba interesado este pueblo? Con Jesús. Que lo dice ahí, ¿no? Venía predicando el evangelio del reino y ¿qué decía ahí? Sanaba toda enfermedad y la dolencia del pueblo. El pueblo estaba interesado en eso. Genial, está viniendo este rey que en realidad lo consideraban más un profeta o alguien ahí que hacía sanidades, que nos sane. ¿Se acuerdan de la alimentación de los 5.000? Jesús hace un milagro, Jesús le estaba predicando, le estaba presentando el reino de Dios. Y cuando estaban con hambre, Jesús dice, bueno, vamos a darle de comer a esta gente. ¿Y con qué se quedó la gente? ¿Con la enseñanza de Jesús? No, dijeron, este tipo es una máquina de hacer comida. Y cuando Jesús se fue, lo siguieron al otro lado, la gente desesperada, se subieron a los barcos, vamos a buscarlo. Y cuando lo encontraron dijeron, Señor, continúa hablándonos del reino. No le dijimos, queremos más de comer. Pensaron que no iban a tener que cocinar más, que no iban a tener que salir a trabajar más. Y Jesús le dijo, ustedes no entendieron nada, les dijo, no entendieron nada. Le dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Ustedes me tendrían que estar probando y buscando y deseando y alimentándose de mí. Si ustedes comen de mí, no van a tener hambre nunca más. Pero la gente no lo entendió y cuando Jesús dijo eso, que el que realmente quiere ser parte de mi reino tiene que comer mi cuerpo y beber mi sangre, la gente al no entenderlo se fue. Y muchos de nosotros todavía no entendemos nada de lo que se trata el reino de Dios porque pensamos que el reino de Dios se sigue tratando de mí. Y Jesús es tan bueno y es tan rico en misericordia que en vez de decir, pero usted es una manga de desgraciados, desagradecidos, miró al pueblo y tuvo compasión. Tuvo compasión de vos, tuvo compasión de mí, tuvo compasión de aquel que hoy en día sigue perdido. Compasión, en la palabra ahí, bueno, la palabra en español, compasión, lo dije hace poquito, ahora hablamos también de esta palabra compasión, significa sufrir con el otro, sentir el dolor del otro. Y la palabra en griego, en realidad, que utiliza ahí, es una palabra que el significado es
Es ese sentimiento que uno tiene cuando se le remueven las entrañas. ¿Alguna vez te tocó ver, capaz que por gusto o a veces capaz porque no sabía lo que se venía, algún video, alguna filmación o haber visto un accidente grave así en persona? Y tuviste como esa reacción así que el cuerpo que así como que sentís algo ahí adentro. Es esa sensación lo que estás describiendo. Debes un dolor tan fuerte, tan grande, que tu cuerpo tiene una reacción física al ver el dolor de otro. Y lo sentís acá. Y Jesús, cuando vio a esta gente mal agradecida, la gente que dentro de poco iba a estar gritando crucifícanle, la gente que solamente lo buscaba por lo que Él les podía dar y no lo buscaban por Él mismo, dice que los miró y tuvo compasión. Sintió el dolor de ellos y no sintió solamente un dolor, o el dolor principal que sintió no fue el de la enfermedad y las dolencias que tenía. Porque Jesús dice que eso le importaba, dice que eso, mientras predicaba, se encargaba de los enfermos, se encargaba de los necesitados, alimentaba a los hambrientos. Pero nos dice la razón, no dice tuvo compasión de ellas porque vio muchos enfermos y muchos con dolencias y muchos hambrientos y muchos endemoniados. No dice eso. Dice, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Jesús estaba preocupado por el estado espiritual del pueblo, porque sabía que estaban ciegos y no estaban pudiendo ver su realidad. Tenía una compasión tremenda. Sentía el dolor de lo que era esta gente que estaba perdida y no estaban viendo que estaban camino al infierno, estaban camino a la perdición. Y eso a Jesús le dolía y por eso una y otra vez Jesús soportó el rechazo, soportó los insultos, soportó que aún aquella gente que lo buscaba y que lo quería seguir, lo hacía por las cosas que Él les podía dar, porque Él quería, por favor, que lleguen a entender su realidad y que lleguen a buscar ayuda, que lleguen a reconocerme como la única solución para su vida. Dice, pues estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. La mies son los campos, ¿no? Esto que se sembraba para poder recoger. El fruto que está pronto para ser recogido es mucho. O sea, miren estas multitudes. ¿Cuál es la cosecha que está para ser recogida? Son perdidos, son personas que no conocen a Dios, son personas que no han visto su necesidad espiritual, son personas que quizá tienen un montón de necesidades, pero no son pobres espirituales. El pobre espiritual es aquel que reconoce su pobreza, su necesidad espiritual. Dice, rueguen por favor al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, preguntas bien prácticas para nosotros. Vos y yo, ¿hemos dejado de estar perdidos como personas desamparadas que no tienen pastor? ¿O seguimos, capaz estamos acá en la iglesia y estamos completamente perdidos? Capaz que de verdad, a mí me preocupa que capaz que alguno de nosotros todavía no entendió nada. Capaz que alguno de nosotros de verdad no entregó completamente su vida a Dios. Capaz que alguno de verdad no se rindió, no se arrodilló algún día en su casa con alguien y dijo, Dios, yo estoy perdido, yo no puedo hacer más las cosas de mis fuerzas. Yo no te quiero buscar más por las cosas que vos me puedes dar. Celebramos y damos gloria a Dios por las oraciones contestadas, por la gente que Dios ha sanado este lugar y o está sanando, por los trabajos que Dios ha provisto, que hoy celebramos y aplaudimos. Y por supuesto, acá no dice a Dios le interesa. Dios quiere sanarnos nuestra dolencia, Dios quiere contestar oraciones, queremos con fe. Pero ¿es esa la razón por la que buscamos a Dios? Eso está clarísimo desde el momento en que la persona resuelve su problema familiar, resuelve su problema económico, vuelve a tener trabajo, se sana.
Y de Dios, si te he visto, no me acuerdo. Esa persona, con trabajo, con salud, con dinero, con familia, está más perdida que nunca y más desamparada que nunca. Porque ahora no tiene ni siquiera una necesidad que lo lleve a buscar a Dios. Y yo creo que lamentablemente Dios, como un acto de misericordia, muchas veces mantiene algunas debilidades, algunas necesidades en nuestra vida de manera constante, porque Él sabe que nosotros somos tan mal agradecidos que si Él solucionara todos los problemas de nuestra vida, nosotros le diríamos a Dios, si te he visto no me acuerdo, y nos vamos, y nos desaparecemos, o nos llenamos de orgullo, y aún dentro de la iglesia pensamos que podemos seguir caminando y avanzando en orgullo, pensando que nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas. Entonces Dios a veces es tan misericordioso con nosotros que nos mantiene en necesidad para que no nos enorgullezcamos y nos alejemos de Él. Pero si no, quiero asumir que no, quiero asumir que por lo menos la mayoría de nosotros hemos tenido un encuentro real con Dios. Hemos conocido a Jesús, hemos entendido que Jesús se trata de aquel que me amó tanto que entregó su vida por mí. Y yo lo único que puedo hacer es recibir ese regalo por gracia, creyendo en que la paga de mi pecado recayó sobre Él en la cruz. Y ahora he comenzado una vida nueva. La pregunta es, ¿estás ahora vos que perteneces al reino de Dios, que perteneces al rebaño de Dios? ¿Estás ahora sintiendo esa misma compasión que sintió Jesús por otros? ¿De qué pensás que se trata la iglesia? ¿De qué se trata esto? ¿Se trata de nosotros? ¿Se trata de a ver si escucho algo ahí motivador y alentador para que me ayude a sobrellevar la semana? Bueno, gloria a Dios si nos vamos animados, nos vamos desafiados, nos vamos alentados. Amén, es una parte importante de eso. Pero el Señor nos ha enviado afuera para que compartamos estas buenas noticias de que hay un Rey que a través de su muerte y resurrección abrió las puertas del reino. Y nos dice, vengan, pasen, coman, beban. Como dice también ahí en el Antiguo Testamento, en Isaías, aquellos que no tienen dinero, compren sin pagar y beban y coman y sean saciados. Que seamos saciados espiritualmente, que no volvemos a tener hambre ni sed jamás, porque hemos comido el pan de vida, porque hemos bebido el agua de vida. Estamos queriendo compartir esto con otros. Como que se acuerdan aquellos leprosos que estaban fuera de la ciudad, estaba siendo sitiada por los asirios. Y Dios contestó milagrosamente y todo el ejército enemigo se fue huyendo porque pensaron que, no sé, se volvieron locos y se empezaron a matar entre ellos y se fueron huyendo. Y dos leprosos que están ahí a las afueras de la ciudad porque no lo dejaban entrar, dijeron, vamos a morir igual, o nos morimos de hambre o nos morimos atacados, así que vámonos a que nos maten. Llegaron y vieron el campamento vacío y vieron todo lleno, repleto de las provisiones de un campamento que había venido a sitiar la ciudad por meses. Lleno de comida, de bebida, de grandes tesoros, de dinero. Y se comenzaron a dar una panzada tremenda. Hasta que uno de ellos dijo, no está bien lo que estamos haciendo. No está bien. Y algunos de nosotros hemos encontrado en el reino de Dios una carpita ahí abandonada con un montón de comida, de bebida, de tesoro, de dinero. Dijimos, qué bien, encontré la paz. Pero no hemos compartido nunca el Evangelio con otros, no le hemos mostrado a otros lo que hemos encontrado en Cristo. Y ellos dijeron, tenemos que llevar estas buenas noticias de que nuestro Dios ha liberado a nuestro pueblo. Y fueron corriendo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios a Israel, que estaba siendo sitiada y que estaba muriendo de hambre. Y ahí el pueblo pudo salir a recibir las provisiones que Dios les había dado. Si no se acuerdan de esa historia, búsquenla y léanla.
Entonces, ¿estamos sintiendo ahora nosotros compasión por aquellos que están fuera? ¿Estamos viendo a la gente, a nuestros vecinos? ¿Estamos viendo a la gente de nuestro trabajo? ¿Estamos viendo a la gente en nuestra ciudad? Vamos por la calle cuando salimos a estudiar, cuando salimos al trabajo y miramos a la gente y decimos, esta gente está perdida, está desamparada, anda sin rumbo en esta vida. No tienen un pastor sobre sus almas en el cual encontrar paz. Entonces nosotros tenemos que tener compasión. Y esa compasión tiene que cambiar la forma en la que vivimos. ¿Cuándo fue la última vez que, por lo menos, mira, ni te estoy diciendo de vos presentarle todo el evangelio, que hay que llegar a eso, pero ¿cuándo fue la última vez que aún sin tener palabras quizás te animaste a invitar a alguien a que venga a la iglesia, que venga a escuchar la palabra de Dios? Hermano, esta iglesia nos tendría que quedar más chica todavía. Tendríamos que estar recontra preocupados de decir dónde vamos a sacar más espacio para poder realmente invitar a gente. ¿Qué ha pasado cuando hemos convocado para decir, che, vamos a venir, vamos a juntarnos, vamos a orar por la salvación en este barrio? Cuando hemos dicho, nos vamos a juntar a salir a recorrer las calles, a hablar con los vecinos. Y no viene nadie. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué para esto? Lo queremos motivar, queremos que sea más. Me da pena que más gente no se haya quedado, pero tenemos un almuerzo y nos quedamos como 20 a almorzar. Y cuando hacemos cosas para poder dar alimento espiritual a otros, brillamos por nuestra ausencia. Yo creo que es que no sentimos compasión realmente por la situación de la vida espiritual de los demás. Y Jesús dice, hay mucho trabajo por hacer, hay mucha gente. Mira, yo creo que Dios ha elegido un pueblo para sí y Dios ya sabe a aquellos que van a ser salvos. Y esa convicción a mí lo que me da no es no preciso hacer evangelismo porque total, aquellos que van a ser salvos. Al contrario, a mí me da ánimo que si yo salgo a hablar con otros, tengo la garantía de que Dios hay un pueblo afuera que Dios ha elegido, al cual yo puedo salir, puedo tener el éxito asegurado de que hay personas que van a conocer a Jesús. Porque Dios ha elegido un pueblo para sí. Y la multitud de aquellos que Dios ha elegido para que sean parte de su pueblo, todavía no están en las iglesias. Y vamos a salir a buscar esa cosecha. Tenemos el éxito asegurado porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y sabemos en esa escena al final en Apocalipsis que dice que habrá gente de cada lengua, tribu y nación que se encontrarán con Él. Y ahí dice, oren, miren qué tremendo, dice, oren al oren al Señor de la mies, a quien envío obreros a la mies. ¿No? Entonces miren, pidan al Señor de la cosecha que envíe los obreros a su cosecha. Y termina el capítulo. Pero los capítulos lo inventaron más adelante, ¿no? Ahí el relato sigue. Entonces, versículo 1 del capítulo 10, sigue lo mismo. Dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y ahí nos dan los nombres de los 12 apóstoles. El versículo 5, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, y ahí le dice un montón de cosas que tenían que hacer, y los envió. Y le dice, y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos y resuciten muertos y limpian leprosos y expulsen demonios. De gracia recibieron, de gracia den. Esto es tremendo, porque acá al final del capítulo 9 nos dice, lo que Jesús hacía era recorrer los pueblos y aldeas y predicar el evangelio. Él tiene compasión de las multitudes y lo que hace, agarra a sus discípulos y dice, oren, y ahora sean la respuesta a su oración. Y vayan y prediquen.
y hagan lo mismo que yo. Encárguense de los enfermos, de los que tienen dolencia, de los endemoniados, de todo, pero principalmente prediquen que el reino del cielo se ha acercado y las puertas del reino de Dios están abiertas para todo aquel que quiera venir y ser parte. Entonces, esto es algo que vos y yo tenemos que hacer acá y hasta lo último de la tierra. Y termina diciendo, lo que de gracia recibieron, de gracia den. ¿Vos creés que has recibido algo de gracia de parte de Dios? ¿Qué hemos recibido de gracia de parte de Dios? Todo. La vida, cada aliento, los trabajos, los que están sin trabajo cuando han estado sin trabajo, la posibilidad, el milagro de que aún estando sin trabajo han podido comer algo mientras estaban sin trabajo, han podido seguir viviendo, subsistiendo. Todas las cosas, la familia, todo lo que tenemos ha sido dado de parte de Dios. Por lo tanto dice, todo eso ha sido dado por gracia, ahora de gracia da. La salud. Cuando tenemos salud, nos tenemos que preguntar, entonces, ¿qué quiere Dios que yo haga con esto? Y me preocupa de que a veces la iglesia a poco viene creciendo, pero estamos todavía con un corazón un poco egoísta, de no compartir lo que tenemos. Una frase que he escuchado toda la vida de que soy adolescente y ahora la escuché también esta semana pasada en el Congreso de Lausana. Qué bueno ver que hay una generación que se está levantando. ¿Lo han escuchado? Hace 20 años se está levantando una generación. Somos una generación paralítica porque no nos terminamos de levantar. Entonces no seamos paralíticos espirituales, levantémonos una vez por todas, dejémonos de excusas. Dejemos de señalar lo que la iglesia no esté haciendo y hagámoslo nosotros. El cambio de una iglesia comienza por el individuo. Si la iglesia, ¿qué es? La iglesia somos un conjunto de personas. Entonces, para que la iglesia cambie, tengo que cambiar yo primero. Tengo que yo decidir vivir en santidad. Tengo que decidir yo dejar mi vida de pecado y empezar a honrar a Dios. Porque mi pecado tranca a la iglesia. Mi pecado obstruye a la iglesia. Mi pecado sin confesar tranca a la iglesia. Mi pasividad espiritual tranca a la iglesia. Mi falta de generosidad tranca a la iglesia. Entonces, entrelacémonos con los demás, los unos con los otros entre hermanos, pero también con la gente alrededor. Creámosle a Dios, oremos. Yo tengo un vecino que me he cansado de invitarlo a las reuniones de hombres y vieron que siempre pasa algo, ¿no? Pero comencemos a obrar, a hacerlo, a hablar con la gente, a orar, y el Señor va a traer personas para que le conozcan. Entonces, con este reino, con esta iglesia, una iglesia que avanza, una iglesia que tiene compasión, una iglesia que se interesa por las necesidades, pero no solamente busca llevar una canasta de alimentos que las tenemos y las queremos repartir y queremos crecer en eso, pero queremos decir, esta canasta de alimentos no viene porque somos buena gente en Adulam. Viene porque somos representantes de un reino, de un rey, y esto es un mero símbolo, es una mera señal de un alimento que te va a saciar y que vos jamás vas a volver a tener hambre espiritual si conoces a Jesús. Entonces, con un reino así, con una iglesia así, ¿quién no va a querer formar parte? Y la realidad es que mucha gente no va a querer formar parte, pero que no quieran formar parte porque rechazaron a Jesús. Y no porque jamás pudieron verlo a través de nosotros. Entonces mostremos a la iglesia. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, pero tenemos que entregar nuestra vida, dejarnos de pavadas. Y si nosotros estamos mal, decir, che, yo tengo que empezar a vivir una vida en santidad de una vez por todas. Tengo que dejarme de excusas de que no me congrego por esto, no me congrego por aquello, de que el primer vientito frío que aparezca, desaparezco, de que no estudio la Biblia, de que no me hago parte de un refugio, de que ¿se acuerdan que una de las ideas principales, parece que estoy dando mucho palo hoy, pero entiéndanlo como con amor, es como un aliento, como animándonos, un sacudón así para reaccionar un poquito. La idea original de los refugios, aparte que tengamos tiempo en comunidad, era que es un lugar más amistoso que para mucha gente que si lo invitamos un domingo a la iglesia no venga, lo sumemos a los refugios.
Y le decimos, che, mirá, vení, nos juntamos en las casas. O mirá, bueno, capaz que a veces nos juntamos en la iglesia, pero esto es una ronda, algo familiar. Y que sea un ambiente más ameno para que la gente pueda empezar a acercarse. Eso solamente ha pasado en un par de refugios. Compartamos el amor, oremos por la gente, oremos con fe. Oremos de verdad. ¿Qué ha pasado en las vigilias o en la semana de ayuno de oración? Las cuales arrancamos en enero con 10, 15 personas y 2, 3 meses más tarde éramos 4. Una iglesia que no ora es una iglesia que no va a cambiar. Una iglesia que quizás podremos hacer un poquito de espuma, pero no va a haber un cambio duradero. Y yo estoy orando para que Dios envíe obreros a la mies. Y por eso es que hemos orado. Uno de los motivos de oración por los que oramos regularmente los domingos es porque queremos que Dios levante de este lugar pequeño, con poca gente, con pocos recursos. Yo tengo fe que Dios va a levantar futuros pastores, futuros plantadores de iglesia, que vayan y que marquen la diferencia en Las Piedras y en todo el Uruguay. Amén. Sí, creámoslo, yo lo creo. Pero para eso tenemos que reaccionar. Yo tengo que reaccionar, ustedes tenemos que reaccionar. Para eso hay personas nuevas que tienen que conocer a Jesús. Agradezco a Dios por muchos de ustedes que han llegado de otras iglesias. Gracias a Dios creo que ninguno dejó una iglesia para venir acá, sino que la mayoría venía un tiempo complicado donde no se congregaba. Pero hermano, yo no quiero que seamos una iglesia que crece por tráfico de ovejas. Hermano, aparte me encanta como lo experimentamos, se nos fue, justo uno, como con Amauri, alguien que no había pisado nunca una iglesia y se convirtió acá. Esa hambre hermosa, alguien que se convirtió y tenía una hambre tremenda por conocer y avanzar más en la palabra de Dios. Quiero más de eso, quiero que ustedes experimenten lo que ustedes, no que el pastor, que ustedes agarren a alguien completamente nuevo en la fe y lo disipulen y lo acompañen. Imagínate qué tremendo que el día de mañana, si alguien que se convierta con ustedes y que ustedes lo disipulen, lo puedan bautizar ustedes. Hermano, que esta pueda ser una iglesia donde tengamos que inventar algo para tener un bautisterio permanente, porque cada pocos meses estamos bautizando gente. Yo sueño con esa iglesia, yo la puedo ver, Dios tiene el poder para hacer eso. ¿Lo creen o no lo creen? Amén, eso, levantémonos con ganas, oremos por eso. Porque el mundo se está perdiendo, se está yendo al infierno y nosotros estamos dormidos, hermanos, estamos dormidos. Y no podemos ver más allá de nuestros problemas de hoy. Y yo sé que tenemos problemas grandes, pero a veces nos atamos a cada cosa, hermanos. Entonces, lo bueno, lo que sí podemos decir, es que si nosotros realmente nos ponemos a orar, si nosotros realmente nos ponemos a buscar a Dios, Dios lo va a hacer, porque Él prometió que la iglesia es suya, la misión es suya, no nuestra. Y Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Él quiere edificar su iglesia en este lugar. Vamos a ponernos de pie.